Hola, ¿cómo están todos? Esta es la exposición sobre Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Dice de la siguiente manera: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesucristo encarna el concepto de la salvación. Es por eso que la salvación se encuentra en Él y solo a través de Él. En ese sentido, Jesús es nuestro tesoro más grande. Es el regalo más preciado que la humanidad ha recibido. Obtenerlo vale más que todo aquello que creamos poseer. Aquel que entiende cuán valiosa es la salvación, cuán valioso es Jesucristo, está dispuesto a despojarse de todo aquello que posee con tal de obtenerlo. El gran teólogo defensor del calvinismo, John Hersner, dijo: cuando las personas son renovadas, vienen corriendo irresistiblemente porque no lo harían de otra manera. Cuando encuentren esta perla, venderán todo lo que tienen y la obtendrán. Ese tesoro escondido va a ser de ellos. Van a golpear esa puerta hasta que se abra. Van a tener, porque tienen hambre y sed de justicia. Vemos en otra parte de la escritura estas parábolas que acabamos de leer, aunque las parábolas no se repiten como tal en los otros evangelios. La idea central y los elementos de las mismas aparecen en otros evangelios y en otras partes de la escritura. Por ejemplo, Lucas 12, verso 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Otros pasajes que mencionan estos elementos son Mateo 6, verso 21, Lucas 6, 45, Marcos 10, 21, 2 Corintios 4, 7, entre muchos otros. ¿Qué significan finalmente estas parábolas? ¿Cuál es el tema central? Recordemos que cuando estudiamos las parábolas no nos debemos de perder en ese sentido. Las parábolas no deben ser interpretadas en cada detalle que ellas reflejan, sino que las parábolas tienen la peculiaridad de que tienen un solo mensaje, tienen un punto central, el cual debemos descifrar o descubrir a través del estudio. El valor del reino de Dios, su verdadero valor. ¿Cuánto estaría dispuesta una persona a renunciar por el reino de Dios? Esto es el punto que las parábolas que acabamos de leer están explicando. En la metáfora, un hombre encuentra un tesoro que ha estado escondido. Cuando hablamos de tesoros en los tiempos antiguos, no siempre se hacía referencia a un cajón de madera con un candado repleto de monedas de oro, como los que salen en las películas de los piratas, ¿no? En muchas ocasiones, los tesoros en aquel tiempo eran cuartos grandes, amplios, llenos de toda clase de objetos que se consideraban de mucho valor, ¿no? Por lo tanto, estos cuartos o depósitos debían estar muy bien protegidos. Metales como oro, plata, piedras preciosas, telas, maderas, ciertos tipos de maderas, etcétera, conformaban lo que se conocían como tesoros. En el Nuevo Testamento encontramos algunas referencias a los tesoros. Eh, por ejemplo, las colecciones de objetos de valor, como ya lo estamos mencionando. Mateo 12:35 habla de depósitos de provisiones, cosas que tal vez para otras personas eran muy preciadas porque escaseaban. Alguien que tenía en abundancia eso que escaseaba en alguna medida, tenía su poder sobre ello, pues era un tesoro. Marcos 12, Lucas 21 hablan del tesoro sagrado del templo,
¿sí? Había ahí bastante oro. En el Israel del primer siglo, las personas compraban tierras o terrenos y escogían una noche sin que nadie los viera y salían a enterrar los objetos de valor en ese terreno que habían adquirido. Recordemos que en Israel la ley castigaba duramente a aquellos que traspasaban los límites de la propiedad ajena. Por lo tanto, enterrar tesoros en los terrenos era, digamos, una opción bastante viable y bastante segura. Entonces la gente lo hacía. A esta costumbre es a la que Jesús hace referencia cuando enseña la parábola del tesoro escondido, ya que una persona acumulaba muchos tesoros y cuando eso sucedía, habían personas que incluso llegaban a olvidar dónde habían enterrado ciertas cosas, en dónde habían enterrado sus tesoros. Y a veces también las personas morían y olvidaban decir o olvidaban dejar instrucciones para que los tesoros fuesen a ser reclamados. Entonces, los familiares nunca se enteraban de tales tesoros que habían sido escondidos, ¿no? En la primera parábola que leímos hoy, el hombre encuentra ese tesoro en un campo que no le pertenece y se da cuenta de que aquel tesoro vale mucho más que todo lo que él posee en ese momento. Por lo tanto, está dispuesto a despojarse de todo lo que posee con tal de obtener aquel tesoro. Los rabinos en aquel tiempo contaban historias de abandonar mucho con tal de lograr estudiar la ley de Dios. Las historias de encontrar tesoros perdidos circulaban naturalmente entre los pobres, ¿no? Por lo general, y estas historias enfatizaban el rico resultado, ¿no? Aquellos que tenían suerte de que eran pobres y encontraban esto y de repente se hacían ricos. Pero Jesús usa la línea de la historia para incitar a sus oyentes no a un rico resultado en términos materiales, sino a sacrificar lo que sea necesario por un tesoro de mucho mayor valor que cualquier otro en la tierra. Calvino escribe que estas palabras nos enseñan que no debemos estimar las riquezas de la gracia de Dios según los ojos de nuestra carne o según la apariencia exterior, sino de la misma manera que un tesoro, aunque esté escondido, es preferido a una vana apariencia de riqueza. Jesús está enseñando que el valor del reino de los cielos es incalculable. El hombre puede obtener el reino, pero le costará todo lo que tiene. Esta especie de transacción, metáfora al fin de cuentas, ¿no? Nos enseña que esto no es una pérdida, más bien es la mejor ganancia que el hombre pudiese obtener. En la segunda parábola, Jesús está enfatizando no solo el valor real del reino, sino la búsqueda genuina y esforzada que aquel hombre estaba haciendo. Los buceadores en el mar buscaron perlas en el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, y algunas perlas importadas por los ricos podrían valer lo que hoy equivaldría a millones de dólares. Los oyentes de Jesús probablemente estaban familiarizados con el argumento básico de lo que aquí está diciendo. En la metáfora, este hombre conoce de perlas, o al menos conoce cuáles no son genuinas. Cuando encuentra aquella perla, sabe que es la perla que vale más que todo lo que él posee en ese momento. De igual manera, vende todo lo que tiene, compra aquella perla de grandísimo precio y valor. Probablemente aquel que le estaba vendiendo la perla no sabía el gran valor que esa perla tenía, pero el buscador de perlas sí lo sabe. Por lo tanto, está dispuesto a perder todo con tal de obtenerla. Pocos hombres entienden cuán grandes son las riquezas del reino de los cielos. Muy pocos seres humanos realmente. Y nadie puede ser partícipe de ellas
sino cuando las redime con pérdidas de sus bienes. Gerald Bylks escribe que las parábolas del tesoro en el campo y la perla de gran precio se centran en lo precioso o la excelencia suprema del reino y del rey mismo. Ambas parábolas comparten elementos importantes, que ambos tesoros son excelentes en gran manera. Ambas parábolas pintan a alguien consumido por el amor a dicho tesoro, al punto de vender todo lo que tiene, y también que en ambas parábolas el tesoro es de un valor incalculable. El objetivo de Jesús es enseñar que el reino de los cielos supera por muchísimo en valor a todo aquello que podamos poseer en esta tierra. El erudito del Nuevo Testamento, D.A. Carson, escribe que estas parábolas tratan sobre el reino de Dios y su valor como el de un tesoro por el cual es digno hacer cada sacrificio. Digamos que el punto principal de las parábolas es bastante simple, ¿sí? En estos pocos minutos lo hemos explicado. Sin embargo, ¿cómo podemos aplicar estas parábolas y realmente hacer aplicaciones responsables a nuestra vida hoy en una época contemporánea muy distinta a la que vemos ahí en el texto o la época en la que esto fue dicho, ¿no? En el primer siglo? En primer lugar, hemos de lamentablemente ver que muchos ignoran la excelencia del reino. Muchos realmente no entienden la magnitud del valor del reino de los cielos. El reino no es algo que todas las personas poseen. De hecho, todas las personas tienen en sus manos cosas que atesoran y que protegen, porque creen que son de mucho valor, ¿no? Estas personas viven engañadas, atesorando algo que realmente no tiene valor en comparación con el reino de Dios. A eso es a lo que me refiero. A menos que Dios abra los ojos del ser humano, el ser humano no va a poder apreciar la excelencia y el valor del reino de los cielos. El objeto más valioso que existe podría pasar frente a nuestras narices y no nos daríamos cuenta de su valor porque somos ignorantes en cuanto a lo que realmente vale. Digamos que nacemos con un sistema de valores, o mejor dicho, de un sistema de avalúo equivocado. Por ejemplo, hoy existen lo que se conocen como valuadores en cuanto a las propiedades, ¿no? En bienes y raíces. En cuanto a pedazos de tierra o terrenos, hay personas que se dedican a hacer avalúos. Y esas personas llegan y pues hacen una serie de observaciones, se dan cuenta en qué zona está la propiedad, van a averiguar los costos de otras propiedades, hacen mediciones, toman fotografías y finalmente producen un informe que presentan ante el gobierno, y entonces es un informe por un perito, digamos, por alguien experto, y dice, bueno, señor, el valor de su terreno es tanto. Según el gobierno, por ejemplo, aquí en Guatemala, una propiedad que se encuentra en tal lugar, en tal zona, no puede valer menos de esto ni más de cierta cantidad, digamos por cuestiones de impuestos y todo lo demás. Sin embargo, este evaluador pueda que le diga al dueño del terreno, mire, este es el valor, digamos, entre comillas, oficial. Pero usted vaya y averigüe con los demás dueños de otras propiedades que están cerca de la suya y pregunte cuánto vale la tierra, cuánto vale el metro cuadrado, y establezca usted un precio real, no el que el gobierno dicta o lo que yo le dé, sino que vaya y haga un avalúo verdadero, aprenda sobre el tema. Y aquellos que se dedican a eso y que son hábiles, ¿no?, logran realmente hacer buenos negocios, entendiendo que el valor no necesariamente se lo da una persona que sabe del tema nada más, sino que cuando va y averigua y se convierte en más
docto o por lo menos tiene más información acerca del tema, puede realmente hacer un verdadero avalúo, puede darle un valor real. Los seres humanos tenemos un problema porque nacemos con un sistema de avalúo equivocado. Realmente no sabemos no somos capaces de darle un valor correcto a las cosas, espiritualmente hablando. ¿Sí? En nuestro pecado hemos valorado las cosas que el mundo nos ofrece como de más valor que lo que el reino de los cielos vale. ¿Sí? Por ejemplo, para Hitler, para él la vida humana no tenía valor. Él simplemente dijo, bueno, la vida de los judíos no vale. Vamos a asesinarlos. Y en masa, hagan cámaras de gases, hagan esto, hagan lo otro, porque esa vida no vale. Aquellos que creen que las mujeres tienen el derecho de abortar, ¿no? Políticos que son lamentablemente asesinos e inmorales, y que dicen la vida que está en el vientre de una mujer no vale. Y hacen leyes y despenalizan estos atroces actos porque para ellos, en su sistema espiritual de avalúo, la vida humana no tiene valor. Y así los grandes genocidas del mundo, ¿no? Mussolini, Mao Zedong y todos los demás que podríamos mencionar específicamente en la historia, que no le han dado valor a la vida humana, finalmente podemos verlos aquí pintados en esta aplicación, porque son personas que han nacido, como todos, con un sistema espiritual de avalúo equivocado y nunca ha sido corregido. Solo la obra iluminadora del Espíritu Santo nos podría otorgar la habilidad de apreciar el reino de Dios por sobre todo aquello que el mundo nos puede ofrecer. Solo Él puede hacer que aprendamos a ver el valor real donde nunca lo habíamos visto antes. Una vez esta obra sucede en nuestra mente y corazón, entonces logramos ver aquello que valorábamos y realmente veríamos que es inútil o de menor valor que el reino de Dios. Es como aquel ejercicio que algunas veces se ha hecho, ¿no? Que en una esquina de una calle o en la entrada del metro, del tren, en una ciudad, ponen a un violinista famosísimo de cierta orquesta sinfónica y es el primer violinista, ¿no? Y está ahí él vestido con harapos, con ropas no tan llamativas, ¿no? Y no está vestido como generalmente se viste en un concierto, en un auditorio. Pero está ahí en la calle y está tocando magistralmente, pero como está en la calle la gente solo pasa, algunos le dan una moneda pensando que es un músico de esos que simplemente está buscando ganarse unos cuantos centavos para poder comer. Pero de repente, en todas esas horas en las que ese famosísimo violinista está tocando, 2 o 3 personas de repente se le quedan viendo y dicen, usted es ese violinista famoso al que hemos visto con esas grandes orquestas, y se paran y lo aprecian y se ponen a hablar un momento con él y se toman una foto, ¿no? Son muy pocos los que realmente se dan cuenta del valor de lo que pasa frente a sus narices. Eso es exactamente lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando vino a Cristo y aprendió el valor del reino de Dios. Dice Filipenses 3, versos 7 al 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando logramos entender el verdadero valor del reino de Dios,
todo lo demás pierde valor. Esto es paradójico, ¿sí? No es contradictorio, es paradójico, que es diferente. Pues la salvación no puede comprarse. Ojo, es un favor inmerecido, es gratuito. Sin embargo, al obtenerla, perdemos todo. Aquel que recibe salvación deja su vieja vida atrás, lo pierde todo por causa del reino. El autor James Montgomery Boyce escribe sobre esto, dice, cito, nada en las historias o las parábolas que leímos debe interpretarse como una enseñanza de que la salvación puede comprarse. Claramente es una imagen de renunciar a todo lo que podría ser un obstáculo para alcanzar ese gran premio. Todo aquello a lo que un hombre se aferraba antes de venir a Cristo, ahora se ha depreciado, es decir, ha perdido valor, ya que el tesoro que ha obtenido, que es Cristo mismo, es de mayor valor. Esto es lo que el Nuevo Testamento dice acerca de Moisés. Hebreos 11, versos 23 al 26 dice, por la fe Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés era el nieto de Faraón. Moisés era un niño que había crecido en grandes privilegios. No sé, si tal vez no pudo haber sido, o tal vez no pudo llegar a ser el próximo faraón, seguro tenía un futuro brillante en la civilización egipcia, ¿no? Tenía todo a su disposición. Pero dice que por la fe tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquel que es incapaz de ver el valor del reino de Dios es como aquel joven rico, ¿recuerdan? Quien no estuvo dispuesto a intercambiar todas sus posesiones materiales por la causa de Cristo y se entristeció porque su corazón valoraba más lo terrenal que lo celestial. Gerald Bykes escribe sobre este joven rico y dice, este joven rico no pudo soportar su costo. Le pareció demasiado caro el valor del reino de Dios. Le pareció como que el reino de Dios no valía tanto la pena. Otra aplicación que debemos recordar es que el Salvador encarna el reino de Dios. No solo Jesucristo revela el valor de su reino, sino que Él mismo representa y encarna este supremo valor. A lo largo de la historia de la Iglesia han existido intérpretes que correctamente han entendido que el tesoro y la perla de gran precio es Jesús mismo. Pablo escribe en Colosenses 2, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo identificó a Cristo como aquel en quien estaban escondidos los más grandes tesoros. No hay precio que se pudiera poner a la redención por la sangre de Cristo, la cual vale más que todo el oro y la plata del mundo. Por esto el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 1 versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para los creyentes, la sangre de Cristo es invaluable. Por eso digo que esta es una aplicación, entendiendo que el Salvador encarna estos conceptos. Para el creyente, esa sangre que le redimió y le trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, esa sangre es invaluable. El hombre caído
amante de sus delitos y pecados, no logra ver la belleza ni el incalculable valor de la sangre del Redentor. El incrédulo simplemente dirá, ¿y esa sangre a mí qué? No me genera nada, no creo que valga nada, ni la más mínima pizca de mi esfuerzo. Tal como escribía el profeta Isaías, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo. El incrédulo dirá, Jesús no me atrae, no es algo que yo considere o alguien que yo considere que tenga valor. Es triste saber que existen muchas personas que no entienden el incalculable valor del reino de Dios, el incalculable valor de la sangre de Cristo. Otro de los ejercicios que hemos hecho a la hora de hacer estos análisis de estas parábolas es que estas parábolas alumbran nuestros corazones. ¿Qué consideramos? La pregunta es, ¿qué consideramos de mayor valor en nuestras vidas? Deseamos llegar a un punto, al punto en el que hemos de valorar a Cristo por sobre todas las cosas. Porque todos los seres humanos tienen cosas, posesiones, incluso personas, a las cuales consideran sus tesoros más grandes. Son aquellas cosas por las cuales el ser humano se levanta todos los días de la cama para trabajar. Son aquellas cosas que motivan el esfuerzo del ser humano, aquellas cosas que el ser humano está dispuesto a proteger, a no negociar, a tener mucho cuidado de ellas. Esas cosas que le traen gozo y descanso. Esas cosas en las que el alma del ser humano se deleita, esas cosas son los tesoros más grandes. Ahora la pregunta es si el creyente está dispuesto a hacer estas cosas a un lado para obtener algo aún de mayor valor, quien es Cristo mismo. Jesucristo es tan valioso que hoy debiésemos estar dispuestos incluso a perder nuestra vida por Él y por su causa. Mateo abandonó la abundancia de su vida. Saulo de Tarso renunció a su preciada posición y reputación en el judaísmo de su época. Se cree que Abraham abandonó la civilización más avanzada de aquella época. Se cree que la civilización sumeria fue la primera civilización que empezó a construir viviendas de 2 niveles, con materiales bastante rudimentarios, obviamente, pero que iban bastante avanzados en varias cosas como sociedad. Y Abraham estuvo dispuesto a abandonar eso para ir a morar en tiendas de campaña en el desierto. Daniel estuvo dispuesto a perder su posición política y morir en las fauces de los leones. Los amigos de Daniel prefirieron ser calcinados en un horno de fuego. Todos estos ejemplos y muchos otros nos ayudan a entender el sentido de estas palabras que hoy Jesús está poniendo. Al estar dispuestos a entregar todo lo que valoramos por la causa del reino, es ahí en donde realmente estamos entendiendo estas parábolas. Hoy no estamos en la posición en la que los primeros discípulos de Cristo estuvieron. No, nuestra situación en el lugar en donde hoy estamos tal vez no es la misma que la iglesia en China, que es perseguida, ¿no? Hoy pues tal vez no tenemos el yugo de un gobierno que nos esté buscando por nuestra fe y nos esté persiguiendo para asesinarnos. Sin embargo, estas parábolas nos están enseñando que si ha de llegar ese momento en el que hemos de entregar nuestra vida, estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida o nuestras posesiones más atesoradas con tal de avanzar la causa del reino. A eso es a lo que estas parábolas están apuntando y están alumbrando nuestros corazones en una forma aplicativa. Una de las cosas que me gustaría hacer es explicar lo que estas parábolas no significan.
no significa que estas parábolas no nos están llamando a que entonces seamos irresponsables con nuestras posesiones materiales. No significa que hemos de derrochar todo lo que tenemos que es fruto de nuestro trabajo. Más bien tiene que ver con darle a todo lo que tenemos, lo que poseemos, el valor verdadero y el lugar que debe tener en comparación con el reino de Dios. ¿Sí? Mis posesiones materiales son parte del reino de Dios. ¿Sí? Pero cuando hago mi, entre comillas, presupuesto espiritual, he de darle prioridad a Jesucristo por sobre todo aquello que poseo. En nuestras familias es probable que este ejercicio sea algo común, ¿no? Nos juntamos con nuestra esposa y le decimos, bueno, vamos a hacer el presupuesto del mes o vamos a empezar a organizar nuestros gastos. Lamentablemente pareciera ser que los hombres siempre perdemos esas batallas, ¿no? Porque las hermanas, las mujeres son más hábiles a veces en este aspecto. Pero el punto que quiero ilustrar es, por ejemplo, en nuestra familia, nos parece muy importante, prioritario, que nuestro hijo aprenda a nadar, ¿sí? Y estamos dispuestos a pagar cierta cantidad de dinero al mes por una academia que le enseña a nadar y esto y lo otro, ¿no? Entonces hacemos el ejercicio y decimos, bueno, estos son nuestros gastos y estas clases de natación nos parecen importantes. Por lo tanto, les vamos a dar prioridad y vamos a tener que anular del presupuesto ciertas cosas. Vamos a tener que sacrificar del presupuesto ciertas cosas para poder darle prioridad a esto. En términos espirituales, cuando cada uno hace una ponderación en su mente y en su corazón y empieza a darle un lugar y un valor a lo que posee, a lo que hace, a lo que piensa, a lo que es, en comparación con el reino de Dios. Estas parábolas nos están diciendo hay que darle prioridad a Jesucristo por sobre todo aquello que poseemos. Debido a que el reino de Dios es la más alta prioridad, hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo dice el Sermón del Monte. Entonces entiendo que todo aquello que Dios me ha permitido poseer, no lo voy a derrochar, no lo voy a perder, no lo voy a ir a dar simplemente porque la parábola dice que me tengo que deshacer de todo. Esa sería una mala interpretación de la parábola. La parábola nos está diciendo que entonces, teniendo en la vista, en mente, como tema central, como punto central de nuestra vida, el valor del reino de Dios, todo lo demás que poseo, debo administrarlo de acuerdo a sus mandamientos, a los mandamientos del Señor, para poder darle prioridad al reino de Dios. Y si un día me tocara perder todo lo que tengo, lo que poseo, por lo que he trabajado años, ¿no? Por lo que he trabajado durante 10, 20, 30, no sé, 40 años. Si un día me tocara perderlo todo por causa del reino de Dios, esta es la aplicación. Mi corazón no debiese entristecerse. No debe pesar en el corazón del creyente el perder las posesiones materiales por el avance del reino. No significa derrochar, significa darles la prioridad que deben tener. Por último, ¿cómo nos encontramos con el reino? ¿Cómo nos topamos con el reino? Estas dos parábolas nos enseñan que hay dos tipos de personas. Una que se tropieza con el reino, ¿sí? Digamos como un Saulo de Tarso, ya que Saulo no estaba buscando el reino de Dios. Él estaba yendo a asesinar cristianos, ¿no? Y el otro tipo de persona es aquella que está buscando con diligencia el reino de Dios. Como aquel eunuco etíope que iba en su carroza, iba leyendo, intentando entender el escrito del profeta Isaías. Todos hemos sido al menos alguno de estos dos personajes. Una persona que caminaba desapercibida y sus ojos fueron abiertos por gracia soberana de Dios.
para darse cuenta del tesoro que Jesucristo es. O hemos sido aquella persona que por gracia soberana también tuvo sed insaciable de la justicia y cuando encontró el reino estuvo dispuesta a renunciar a todo lo que tenía con tal de obtenerlo. Hay un himno que dice, una parte del himno dice, busqué al Señor y después supe, movió mi alma a buscarlo, buscándome a mí. No fui yo quien halló la verdad, oh Salvador, no. Yo fui encontrado por ti. Tal vez tú eres ese tipo de persona. No has sido indiferente a las verdades espirituales, pero has estado buscando y ahora el final de tu búsqueda está frente a ti. Aquí está Jesús. Ahora debes creer en Él para salvación. Has preguntado y la respuesta te ha sido dada. Has buscado y hoy Jesús se presenta. El Señor bendiga su palabra y que estas aplicaciones que hoy he propuesto realmente puedan edificarles a todos los que hoy escuchan. Bendiciones.